Hola, muy buenas tardes, esperando que se encuentren todos muy bien en sus casas, tanto sus familias como sus amigos y sus cercanos debido al contexto. Quisiera dar inicio a la clase número 10, la maternidad en el trabajo. La clase de hoy va a ser dictada por Pauleta Alvarado, quien es actualmente nuestra directora, y yo, Daniela Redondo, que actualmente desempeño el papel de codirectora de la escuela. ¿De qué va a tratar nuestra clase? Nuestra tabla de contenido va a ser la siguiente. Primero vamos a hablar sobre la mujer ante el derecho de trabajo. Segundo, descansos y permisos. Tercero, fuero maternal. Cuarto, derecho de protección. Antes de iniciar nuestra clase, quisiera reiterar o destacar en realidad, que en nuestras clases siempre van a llevar una minuta. Esta minuta lo que hace es profundizar la materia que entregamos en nuestras cápsulas, para que puedan tener la materia mucho más redondita y quizás ciertas consultas las puedan resolver con esta minuta. Bueno, aclarado eso, voy a dar inicio a la parte número 1, que es la mujer ante el derecho del trabajo. Uno de los principios base de nuestra legislación es el principio de la igualdad. Este principio se encuentra establecido y garantizado en el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución, y además es considerado un derecho social universal. En la actualidad, nuestra política jurídica no hace un trato diferenciado en cuanto al sexo del trabajador, ya que esto implica un tipo de discriminación. No obstante, el legislador ha hecho una excepción en dos partes. Primero, tenemos que va a haber una protección ante la mujer que está en estado de embarazo. Va a proteger a la mujer durante la etapa de su embarazo, su parto y después de tener al bebé o la bebé. Y en segundo lugar, tenemos también unas acciones positivas que hace el legislador para favorecer la reinserción al mundo laboral de la mujer después de este embarazo. ¿Para qué? Para que la mujer tenga una igualdad de condiciones con el hombre. Los derechos de protección de maternidad y paternidad se establecen en el título segundo del libro segundo del Código del Trabajo. Y estos derechos y protecciones son principalmente, uno, los derechos de descanso y de permiso. Segundo, derecho de subsidio. Tercero, el traslado del puesto de trabajo. Cuarto, fuero maternal. Quinto, el derecho a la cuna. Y sexto, el derecho de dar alimento. En nuestro inciso final del artículo 194, ahí se puede ver que el legislador tiene cierta protección con la mujer, porque lo que hace es que le prohíbe al empleador poder condicionar la contratación, la permanencia, la renovación del contrato, la promoción, la movilidad de empleo en la existencia o ausencia de un posible embarazo. Además, advierte el legislador que no puede existir ningún tipo de examen que pueda afirmar o denegar el Estado. Ya, vamos a iniciar con los descansos y permisos. Los descansos de maternidad le corresponde principalmente a la mujer trabajadora y ahora al padre trabajador. Este derecho tiene el fin de proteger, uno, al que está por nacer, a la salud de la madre, mientras está en el estado de embarazo, a la salud del bebé y de la madre en labor de parto, y también al vínculo familiar que puede tener tanto el padre con el hijo y la madre con el hijo. Esto lo recalco debido a que el legislador ha dado un giro diciendo que va a cambiar el sujeto de la protección de los derechos de maternidad. Ahora también va a proteger al hombre, le va a dar cierto derecho de paternidad. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el padre se pueda involucrar en la crianza del niño y pueda haber una corresponsabilidad de paternidad, para que no solamente la tenga la madre, sino que también el padre. Y esto le garantiza ciertos derechos para que el padre lo pueda ejercer.
Bueno, dicho esto, los derechos de permiso y descanso se van a dividir en dos principalmente. Primero vamos a tener el prenatal y el postnatal, y segundo vamos a tener los descansos suplementarios y de plazo ampliado. Ya, vamos a partir ahora con el prenatal. El prenatal se encuentra consagrado en el artículo 195, inciso primero. El Código del Trabajo nos indica lo siguiente: las trabajadoras tendrán derecho a un descanso de maternidad de 6 semanas antes del parto. Ya, entonces, primero partamos. ¿Qué es el derecho o qué es prenatal? Primero tenemos que entender que el prenatal es un descanso en que la mujer embarazada se puede ausentar de su trabajo, pero con derecho a sueldo. Esto va a ser un periodo previo al nacimiento de su hijo o hija. ¿Cuándo comienza mi prenatal? Mi prenatal va a comenzar 6 semanas antes, que quiere decir un mes y medio. ¿Quién me dicta esas 6 semanas antes? Va a ser el doctor de cabecera o puede ser también la matrona. ¿Cuánto dura mi prenatal? El prenatal va a durar hasta el parto. Una vez que nazca el hijo, va a terminar el derecho de prenatal, pero va a comenzar el postnatal. Como dice acá, es el probable nacimiento. Eso se ocupa porque no hay una fecha en realidad de ciencia exacta de cuándo la mujer va a tener su bebé. Porque muchas veces pasa que una mujer tiene un labor de parto antes de la fecha estimada o después. En caso de que sea después, el legislador ha establecido que ese plazo se va a contar como prenatal. ¿Quiénes tienen acceso a gozar este derecho? Todas las trabajadoras, tanto dependiente como independiente. ¿Qué quiere decir dependiente? Las dependientes son aquellas que tengan un contrato. No importa si el contrato es plazo fijo o indefinido. Y las independientes son aquellas trabajadoras que no tienen un contrato de trabajo, pero emiten boletas de honorario. Cabe recalcar que esto es un derecho irrenunciable. Y ahora, ¿cómo solicito mi prenatal? Como yo le había dicho anteriormente, uno le pide un papel o un certificado al matrón o matrona o al médico de cabecera, que le va a dar un papel y usted tiene que presentarlo a su empleador. El artículo 195 nos establece eso. Por otro lado, el artículo 197 nos dice que estos certificados que nos va a entregar tanto la matrona, el matrón o el médico de cabecera, tiene que ser un certificado gratuito. No le pueden cobrar sobre este certificado. Y ahora nos vamos al postnatal. El postnatal se encuentra reconocido en el artículo 195, inciso primero. Como habíamos dicho, primero hablaba de un descanso que le daba la madre o una regulación de un derecho que eran 6 meses antes del embarazo, y también es un descanso 12 semanas después del parto. Y en el inciso primero, de las 12 semanas después del parto, es el postnatal. El postnatal se puede ampliar, ¿ya? Se puede ampliar en dos circunstancias. Esta circunstancia nos entrega el artículo 198, los incisos 4 y 5, ¿ya? La primera hipótesis que nos entrega es que si el parto se produce antes de iniciada la 33ª semana de gestación o si el niño al nacer pesara en menos de 1.500 gramos. El descanso postnatal será de 18 semanas. El segundo caso es que puede haber un parto de 2 o más niños. El descanso postnatal se incrementará 7 días corridos por cada niño nacido a partir del segundo. Ya, a diferencia de los que nos pasaba con el prenatal, que no sabíamos, no teníamos una fecha exacta y quizás eso nos podía prolongar el postnatal, en este caso se puede ampliar el postnatal, pero solo en estos dos casos, que en el artículo 186. Y el plazo estimado está dicho en el código. Primero tenemos las 18 semanas y después tenemos los 7 días corridos. ¿Qué pasa si ocurren simultáneamente?
el postnatal será aquel que posee una mayor extensión, ¿ya? El padre también goza de este derecho, también tiene un postnatal el padre. Y esto se encuentra regulado en el artículo 185 en el inciso segundo. El articulado nos indica que el padre consta de un permiso pagado de 5 días, ¿ya? Al nacimiento de su hijo. Este descanso lo podrá utilizar a su elección, desde el momento, si quiere, del parto. Este permiso también se otorga al padre que se encuentra en proceso de adopción, ¿ya? Y se contará el plazo, el plazo como de hijos que son nacidos por parto, el postnatal del hombre se va a contar desde el momento del nacimiento del hijo. Y desde un hijo que va a ser por proceso de adopción, se va a contar a partir de la notificación de la resolución que le entregue el cuidado personal del menor. Y esto se encuentra regulado en el artículo 1924 de la ley 19.620, que regula la adopción. Ya, ¿qué pasa ahora si durante el labor de parto fallece la mamá? En el caso de que va a fallecer la mamá, este derecho del cuidado del menor, que son 12 semanas contadas desde el parto, lo puede tener el padre o también lo puede tener cualquier cuidador, ¿ya? Eso es súper importante porque necesita el cuidado el menor necesita ese cuidado en el postnatal. Ya, ahora estamos con el postnatal parental. El postnatal parental es una extensión a este permiso. Teníamos primero las 6 semanas antes del embarazo, que era el prenatal. El postnatal, después del nacimiento del niño, tenemos 12 semanas y ese es el postnatal. Y ahora tenemos el postnatal parental, ¿ya? El postnatal parental es súper nuevo. Se reguló en el año 2011 a través de la ley 20.545 y se encuentra regulado en el artículo 197 bis del Código del Trabajo. Es un permiso parental, es el derecho que tiene la madre trabajadora y eventualmente el padre trabajador para ausentarse total o parcialmente de sus labores a continuación del descanso postnatal a secas, original. Y eso con el efecto con el objetivo en realidad de cuidar al menor. Este beneficio es un descanso que puede darse en 3 modalidades. Es decir, ¿cómo va a funcionar? Tenemos un descanso completo, tenemos el descanso de media jornada y tenemos el traspaso del descanso al padre. ¿Qué quiere decir? El descanso completo es que la mujer va a tomar los primeros 3 meses y luego los 3 meses del postnatal parental. Esto con un subsidio equivalente a una remuneración con un tope de 73.2 UF. El descanso de media jornada, tenemos que la mujer toma primero sus 3 meses y luego en vez de tomar los 3 meses va a tomar 4 meses y medio. Porque la mujer va a empezar a trabajar media jornada. En esta segunda etapa se va a cancelar un 50% del subsidio con un tope de 36,6 UF. Ahora en la tercera etapa tenemos, modalidad, perdón, tenemos el traspaso al padre, este derecho, ¿ya? Se toma sus primeros 3 meses de postnatal la mujer y luego traspasa la parte del postnatal parental al padre de su hijo, ¿ya? La existencia de un descanso postnatal parental tiene 3 exigencias. Primero, que durante los periodos de descanso queda prohibido que la mujer prohibido el trabajo de la mujer. Igual va a depender, pero en el caso de que la mujer quiera tomar la segunda etapa. Deben conservar sus puestos de empleo durante este dicho periodo y no podrá renunciar a este trabajo, este derecho de trabajo. No podrá renunciar a este derecho. Ya. Ya. Ahora tenemos los descansos prenatal suplementario. Los descansos prenatal suplementario se encuentran en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? El prenatal. Se encuentra regulada en el artículo 196, ¿ya? Regula que en caso de que la madre
cuando están en la etapa de embarazo, tenga alguna enfermedad debido al embarazo, tendrá un derecho de descanso prenatal suplementario. La duración la va a fijar el médico de cabecera o la matrona o el matrón y debe ser comprobado a través de documentos médicos. Después tenemos el descanso ampliado. El descanso ampliado, por su parte, es también el derecho que tiene la mujer, que mientras, debido al embarazo, le produjeron una enfermedad en ocasión del parto, y esta le impide trabajar, debido a esta enfermedad le impide trabajar incluso después del postnatal. Esto también puede ser un descanso ampliado, ¿ya? A diferencia de lo que pasaba anteriormente, que el descanso del postnatal puede ser de 7 días o de 18 semanas, esta la va a regular su médico de cabecera. Y ambos descansos son cubiertos por el subsidio de maternidad. Y no me quiero despedir antes sin hablar sobre el postnatal de emergencia, que salió hace poquito. El 3 de junio de este año se aprobó el proyecto que extiende el postnatal de emergencia. Este proyecto de ley tiene un carácter universal, es decir, toda trabajadora que haya utilizado una o más licencias de postnatal de emergencia podrá hacer uso de esta extensión. Puede ser utilizado por una trabajadora del sector privado, sector público, puede ser una trabajadora de las Fuerzas Armadas, puede ser una trabajadora dependiente, independiente, una trabajadora esencial o no esencial, etc. Por eso se habla que es universal. Pero tiene ciertos requisitos. Estos requisitos, el primero, que lo vemos acá en pantalla, es que tiene que haber utilizado una o más licencias médicas preventivas parentales. Eso significa la LMPPP. Segundo, estar en estado de catástrofe constitucional. En este caso estamos en un estado un estado constitucional debido al COVID. Tercero, que su hijo o hija sea menor de 2 años. No puede ser mayor de 2 años el hijo para poder tomar este postnatal de emergencia. Cuarto, no puede volver a labores por motivos del cuidado del menor. La idea es que se tome este postnatal de emergencia debido a que hay un cuidado al menor esencial y que lo quiera ejercer. Los beneficiarios podrán percibir hasta por los primeros 3 meses, ¿ya?, una prestación mensual del 100% del subsidio por incapacidad laboral, cuando hayan percibido una suma líquida mensual igual o inferior de 1 millón. Ese va a ser el límite, 1 millón. 1 millón es el límite. En caso de que gane más la madre, puede recibir un 70% de su remuneración o el tope de 1 millón. Las trabajadoras independientes tendrán un derecho a bono a cargo fiscal por hasta 3 meses, equivalente al 100% de licencia médica parental preventiva. Es lo que había comentado recién en el caso de trabajadoras independientes. La licencia médica parental preventiva o o 1 millón de pesos, dependiendo del monto que le resulte mayor. El bono debe solicitarse ante el Instituto de Previsión Social y la Superintendencia de Seguridad Social. Será la entidad encargada de fiscalizar el otorgamiento. Eso. Espero que le haya gustado la primera parte. Ahora va a continuar Colette, y cuídense mucho. Ante cualquier duda pueden enviar un mensaje por correo y podemos resolverla en conjunto. Muchas gracias, espero que se encuentren súper bien. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la clase número 10 del ciclo sindical año 2021. En esta parte de la clase vamos a ver principalmente 2 temas. En primer lugar, vamos a ver el fuero maternal, como pueden ver en la pantalla, y en segundo lugar, los derechos de protección. Bueno, comencemos. En primer lugar, como les decía, vamos a ver el fuero maternal. El fuero maternal
consiste en una protección especial que tienen los y las trabajadoras que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad ante la terminación o ante una posible terminación del contrato por iniciativa de parte del empleador. Em, este fuero maternal se encuentra regulado en el artículo 201 del Código del Trabajo, está expresamente regulado y nos dan algunas situaciones particulares que describe el código para entender que hay fuero maternal. En primer lugar, como lo podemos ver acá, existen principalmente tres. Em, en primer lugar, tenemos el de la madre trabajadora, que ella tiene fuero durante todo su embarazo e incluso hasta un año después de terminado el descanso maternal. En este plazo no se contabiliza lo que es el fuero postparental. Y bueno, en segundo lugar tenemos el caso del padre de asumir el descanso de maternidad postnatal en caso de el fallecimiento de la madre. Este va a durar un año desde que asume dicho descanso, en el caso anteriormente descrito, que es cuando la madre ha fallecido. Y en tercer lugar tenemos a las mujeres, hombres o viudos que manifiestan su voluntad de adoptar a un hijo o hija y el juez ha entregado la tuición del menor a este trabajador, trabajadora, respectivamente. Em, Suele suceder ante los casos de fuero maternal que muchas veces los empleadores despiden o a las trabajadoras, dependiendo del caso, y no identifican o no saben muchas veces que esta trabajadora o este trabajador gozan de fuero maternal. Para ello, existe un procedimiento, mejor dicho, para reincorporarse al trabajo. Para ello, él o la trabajadora debe enviar eh, una carta en un plazo de 60 días contados desde la terminación del contrato y en ella debe presentar el certificado médico o de matrona, tanto de servicio público como privado, o en el caso también de que exista la tuición de un menor, ya sea por un juicio de familia o por adopción, se debe adjuntar la copia autorizada de la resolución judicial donde se otorga este cuidado personal al menor o a la menor. De esta forma, él o la trabajadora se podrá reincorporar obviamente a sus funciones eh, al tener el fuero maternal vigente. Esta es una situación que suele darse mucho, así que em, tenerla ahí en consideración respecto a los plazos del fuero maternal. Ya sabiendo un poco, bueno, ya habiendo descrito lo que es el fuero maternal, nos toca pasar ahora a ver los derechos de protección de los cuales goza tanto la madre como el padre. Recordar que existen las situaciones donde el padre también goza de estos derechos gracias a la coparentalidad que se le ha dado desde el enfoque desde el Código del Trabajo a una coparentalidad y no solamente referencia a la maternidad de parte de la mujer. Por tanto, ya no solamente es la mujer la que goza de estos derechos, sino que tanto la mujer como el hombre. Y obviamente en los casos respectivos cuando existe una adopción de por medio, una tuición o el fallecimiento de la madre.
Respecto a estos derechos, como yo les comentaba, son un conjunto de garantías, obviamente, que otorga el Código del Trabajo para que puedan gozar tanto trabajadoras como trabajadores. En esta clase vamos a ver principalmente tres derechos de protección, que son el derecho a el subsidio de maternidad, el derecho a la cuna y el derecho a dar alimentos. Todos estos se encuentran consagrados en el Código del Trabajo en distintos artículos que vamos a ver a continuación. Bueno, en primer lugar tenemos el derecho al subsidio maternal. Este subsidio maternal, em, bueno, primeramente encontramos dos, que está el subsidio maternal prenatal y el subsidio maternal, como se le ha llamado. En primer lugar, este subsidio maternal consiste en un bono en dinero que se le otorga mensualmente a mujeres embarazadas que tienen menores recursos. Más específicamente a las mujeres embarazadas que pertenezcan al 60% más vulnerable de la población. Obviamente esto en base al registro social de hogares, ¿ya? Esta postulación a este subsidio, porque es un bono que otorga el Estado, por tanto, son fondos públicos y para ello se debe postular en las respectivas municipalidades donde ustedes tengan ingresada su ficha de registro social de hogares y los requisitos para poder postular a este tipo de subsidio, a este bono, son en primer lugar tener una cédula identidad vigente, contar con un certificado emitido por un médico o por una matrona, tanto de institución pública como privada, donde indique que ustedes están en periodo de gestación o embarazadas. Y en último lugar, la ficha con el registro social de hogares, donde de cuenta de su calificación socioeconómica se encuentre al 60% más vulnerable de la población. Y en segundo lugar tenemos el subsidio maternal prenatal, que es un beneficio previsional de dinero que se paga en reemplazo de la remuneración em, a la trabajadora o al trabajador y dependiendo un poco de si se encuentran en el sector privado, si son dependientes o independientes, van a ser los requisitos que exija la ley. La ley hace esta distinción por tipo de trabajadores. Pueden ser, son requisitos diferentes para trabajadoras dependientes del sector público o privado, trabajadores dependientes con contrato por días, por turnos o por jornadas, o con trabajadoras independientes voluntarias. En cualquiera de estos tres casos, los requisitos van a ser distintos y diferentes. Sin embargo, para todas ellas, cumpliendo estos requisitos, va a ser el reemplazo de la remuneración. Los requisitos los vamos a dejar en la minuta que adjuntamos por clase para que ustedes los puedan revisar más a fondo, ya que en realidad son requisitos más que nada netamente formales que no es necesario profundizar en esta clase. Y además, tener en cuenta que en el caso que se hubiese llegado a aplicar el desafuero, donde el empleador haya solicitado por órgano jurisdiccional el desafuero de la trabajadora, él o esta trabajadora puede hacer uso de su descanso de maternidad y además va a continuar percibiendo este subsidio maternal prenatal hasta que ya concluya el descanso, el periodo de descanso de la madre o del padre, dependiendo de la situación. En tercer, en, en segundo lugar, tenemos el derecho de salacuna.
Este derecho a la cuna se encuentra principalmente consagrado en el 203 y 205 del Código del Trabajo. Y el derecho de la cuna consiste en la garantía que tiene el padre o la madre trabajadora cuando proceda, obviamente, a disponer de un espacio común en donde puedan dejar a sus hijos menores de 2 años mientras ellos se encuentran realizando sus funciones laborales y por lo mismo este derecho de esa lacuna se liga mucho con el siguiente derecho que vamos a ver, que es el a dar alimentos. El artículo 205 del Código del Trabajo nos indica que el empleador tiene la obligación de pagar esta sala cuna y además debe ser, bueno, esta sala cuna debe ser dirigida y debe contar con personas competentes para la realización de funciones de cuidado de los menores de 2 años de las y los trabajadores. Además, la ley nos indica que existen dos tipos de empresas que se encuentran obligadas a siempre a dar el beneficio de esa lacuna. En primer lugar, son aquellas empresas que tengan más de 20 trabajadoras de cualquier edad y cualquiera sea su estado civil. Y obviamente estas salas deben ser salas independientes de donde se cumplen las funciones de trabajo. Y una segunda empresa que se encuentra obligada a tener el derecho a la cuna son los establecimientos comprendidos en los centros comerciales complejos e industriales em, o de personas jurídicas siempre y cuando el establecimiento ocupe más de 20 o más trabajadoras cumpliendo funciones. Em, las salas cuna que contraten, que deben pagar estas empresas, siempre deben tener con las debidas autorizaciones de funcionamiento y reconocimiento del Estado y deben ser otorgadas también estas autorizaciones por el Ministerio de Educación, ya que, como les comentaba anteriormente, deben ser personas competentes para poder realizar las funciones de cuidado para con los menores de 2 años que son hijos e hijas de los trabajadores de la empresa respectiva. Em, Eso en cuanto al derecho de esa lacuna. Y por último tenemos el derecho a dar alimentos. Estos últimos dos derechos se suelen confundir un poco, pero son distintos. Sin embargo, estos se ligan en algún minuto, en algún punto se ligan y lo vamos a ver a continuación. Bueno, este derecho a alimento consiste en el derecho que tiene tanto la madre o el padre, siempre obviamente teniendo en consideración, dependiendo del caso, de disponer de a lo menos de 1 hora del día para dar alimentos a sus hijos menores de 2 años. Este derecho de dar alimento es un derecho irrenunciable. Acá estamos viendo con miras em, a la protección y cuidado del menor. Y este derecho se le aplica a cualquier trabajadora, tenga o no goce de derecho a la cuna. Independiente de eso, la trabajadora tiene el derecho a dar alimento porque nosotros en base a esta normativa, a este derecho de protección que nos da a dar alimento, estamos protegiendo la salud e integridad del menor, al que la madre o el padre vaya a dar los alimentos correspondientes a la edad del menor para que éste obviamente tenga una buena salud. Estamos viendo en miras del bienestar del menor. Esta titularidad de derecho lo tiene tanto la madre como el padre, como hemos dicho durante todo este transcurso de la clase, va a depender mucho de la situación en la que nos encontremos gracias a la coparentalidad que existe establecida en el Código del Trabajo. Acá estamos con las
La mirada que tiene estas normativas es que tanto la madre como el padre sean responsables de la crianza del menor. En este caso, que puede ser la madre o el padre que tenga el derecho a dar alimento. Y es por esto que la decisión del derecho a dar alimentos debe ser comunicada al empleador por lo menos 30 días antes de comenzar a ejercer este derecho y debe ser tanto firmado por la madre como el padre. Solo y solo en ese caso, en el caso que el padre sea titular exclusivo de este derecho, será cuando la madre haya fallecido. Solo en esa situación el padre tendrá el derecho exclusivo de dar alimentos o incluso en el caso también de que el menor tuviese la tuición solamente con el padre, por ejemplo. Además, este derecho a alimentos se puede utilizar en distintas modalidades. Por lo general se suele pactar cómo va a ser la modalidad de dar alimentos, porque obviamente hay distintos tipos de trabajos y va a ser en el fondo cómo le acomode más a la madre, cómo se va a poder ejercer este derecho, a la madre o al padre. Las modalidades de este derecho pueden ser principalmente tres. Bueno, en un primer término sería en cualquier momento durante la jornada de trabajo. Es aquí un poco donde se empieza a ligar el derecho de esa lacuna con el derecho a dar alimentos, porque al ir a dar alimentos en cualquier momento de la jornada, nos hace entender que, por ejemplo, la sala cuna está cerca del trabajo. Entonces la madre o el padre va, se dirige a dar estos alimentos y luego vuelve. Obviamente siempre utilizando a lo menos una hora del día para poder dar alimentos al menor. También tenemos la modalidad de dividirlo en dos porciones. Por ejemplo, vamos en la mañana a dar alimentos y luego en la tarde. Ahí estarían divididas en dos porciones, pero siempre considerando que por lo menos, a lo menos como mínimo, debe ser una hora del día para poder dar los alimentos correspondientes. Y la última modalidad que es muy utilizada en la práctica, que es la postergación o adelanto de la jornada de inicio de trabajo o de término. Dependiendo. Por ejemplo, si existe una jornada de 9 de la mañana a 6 de la tarde, se adelantaría el término del trabajo y sería de 9 a 5. O postergando la hora de inicio sería de 10 a 6 de la tarde. Obviamente a cómo convengan las partes. Siempre considerar que es a lo menos una hora del día para dar el alimento al menor y por lo mismo el empleador puede ampliar este permiso de alimento si es necesario para poder cumplir con el derecho a dar alimento, ya que muchas veces debe viajar la o el trabajador a tanto ida como vuelta para volver a su lugar de trabajo y poder dar los alimentos correspondientes. En ese caso, el empleador tiene la obligación de dar los permisos correspondientes para que pueda ejercer este derecho completamente, ya que por lo menos debe ser una hora, pero obviamente pueden ser más si así se ha pactado. Em, y em, eso es lo importante respecto a estos derechos de protección que nos entrega el Código del Trabajo respecto a la coparentalidad. Y con ello también hemos concluido en esta clase número 10 y obviamente les damos las gracias correspondientes por participar en el ciclo sindical año 2021 y además les dejamos un correo electrónico de contacto en caso de que les surjan dudas respecto a este tema u otro a nuestro consultorio jurídico popular. Nuevamente darles las gracias y nos vemos en la próxima clase. Adiós, hasta luego.